Prólogo. El perfume del jazmín flotaba en el aire, una dulce contradicción con el aliento de muerte que acechaba en mi futuro. Era un día cualquiera, de esos en los que la vida se siente plena y prometedora. Yo era Elena, la joven brillante y llena de sueños, con un camino que se extendía sin obstáculos tras mi reciente graduación. Pero la vida tiene maneras crueles de desviar el curso. Hubo un accidente, un momento de terror donde el mundo se volcó. Cruzaba una calle concurrida cuando, de la nada, un coche se lanzó hacia mí. El chirrido ensordecedor de los neumáticos, mi propio grito ahogado. Y entonces apareció Marcos. Como un ángel, como un héroe sacado de una novela, me empujó fuera del camino del vehículo descontrolado, recibiendo él mismo un golpe menor. Su valentía, el calor de sus manos al sostenerme mientras el shock me invadía, encendió una chispa en mi corazón. Caí, rendida, perdidamente enamorada del hombre que creí me había salvado la vida. No sabía que aquel acto de heroísmo era el preludio de mi condena. Marcos era el cebo, la entrada a un juego oscuro orquestado por los tres hermanos, Marcos, Teo y Pablo. Hijos de la opulencia, intocables, acostumbrados a poseer lo que querían. Y lo que querían, en aquel entonces, era jugar con mi alma. El tiempo con Marcos se diluía en encuentros fugaces con Teo, el calculador, y luego con Pablo, el silencioso. No los distinguía del todo, o tal vez no quería ver. Mi amor se convirtió en un nudo de confusión y dolor. Me intercambiaban, como si fuera un trofeo, una burla cruel a mis sentimientos, un experimento perverso sobre los límites de la lealtad y el amor. La agonía, el desgarro de mi alma al darme cuenta de la traición, fue una muerte lenta y dolorosa en sí misma. La revelación brutal de su juego me destrozó, me hundió en una miseria que lo consumió todo. Ya no era la Elena brillante. Era un cascarón vacío. Entonces llegó el verdadero final. Empecé a ver los patrones. A reconocer las miradas, los gestos. Las diferencias sutiles entre los tres. Mi confusión se convirtió en una certeza escalofriante, me habían estado usando. Y lo peor, estaba empezando a distinguir quién era quién. Me di cuenta de que mi despertar significaba el fin de su juego. Y eso, para ellos, era inaceptable. Fue un plan, frío, calculado. Me llevaron a una construcción abandonada a las afueras de la ciudad, con una falsa promesa de explicación, de reconciliación. Allí, entre hierros retorcidos y escombros, provocaron el accidente. Un empujón, una caída. Un abismo que se abría bajo mis pies. Para ellos, fue la culminación de su obra, la solución a un problema molesto. Me dejaron allí, abandonada, en la creencia de que mi cuerpo sin vida sería un secreto más que el dinero de su familia silenciaría. Para ellos, Elena había muerto. Habían ganado su juego. Mi desaparición fue convenientemente silenciada, encubierta por el poder de su familia. Un nombre menos, un trofeo roto y olvidado. Pero la muerte, para mí, no fue el final. En ese abismo oscuro, en el borde de la no existencia, mi conciencia se aferró. No sé cómo, no sé por qué, pero fui rescatada de una manera que escapa a la lógica humana. Una fuerza, una oportunidad, me fue concedida. Mi cuerpo, dado por perdido, fue recuperado de alguna manera que aún no comprendo del todo, y mi conciencia fue restaurada. No regresé como la Elena que se había enamorado ciegamente, sino como una mente afilada, un alma forjada en el dolor, llena de una sed inextinguible de venganza. Durante el año que siguió a mi muerte, mientras mi cuerpo se recuperaba misteriosamente, mi conciencia se convirtió en un fantasma. Invisible, inaudible, floté por sus vidas, presenciando sus secretos más oscuros. Descubrí la verdad más amarga, dos de ellos estaban casados. Y el mismo juego, la misma cruel pantomima, se estaba repitiendo con otra mujer, a quien arrastraban a la misma ciénaga de mentiras de la que yo apenas había escapado. Ahora, con esta segunda oportunidad, la venganza es mi oxígeno. Mi misión es desenterrar cada una de sus mentiras, cada desvío de fondos en sus empresas, cada mujer que ha sufrido bajo sus manos. Y lo estoy haciendo, paso a paso. Las pruebas se acumulan, una tela de araña de engaños que se extiende más allá de lo que imaginé. Ellos creen que estoy muerta, que soy una sombra del pasado. Pero la verdad es que Elena ha renacido. Y esta vez, no seré la víctima. Seré la cazadora. Capítulo 2. Los hilos de la araña. Mi plan de venganza no sería una explosión repentina, sino un goteo constante, corrosivo y silencioso. Un trabajo de orfebrería oscura, donde cada pieza encajaría a la perfección para desmantelar sus vidas ladrillo a ladrillo.
Había aprendido, en mi existencia fantasma, que su poder residía en la fachada de respetabilidad, en la opulencia de sus negocios y en la intrincada red de engaños que habían tejido. Mi primer objetivo era minar esa base. 1. La infiltración silenciosa. Sabía que no podía enfrentarlos directamente. Necesitaba acceso. Mi primer paso fue conseguir un empleo. No uno cualquiera, sino uno que me diera una visión privilegiada de sus operaciones. Usé un nombre falso, un currículum impecable y una historia de vida pulcra. Me presenté como Carolina Herrera, una profesional brillante, recién llegada a la ciudad, con experiencia en finanzas. Apunté a la empresa de Marcos, la más visible, la que manejaba el grueso de sus activos. Necesitaba estar cerca, observar, escuchar. 2. La búsqueda de las otras recordaba a la otra mujer, la que estaba siendo engañada tal como yo. Ella era mi primera aliada potencial, aunque ella aún no lo supiera. Mi tarea era encontrarla. Tenía pequeños detalles de ella, fragmentos de conversaciones que había escuchado como fantasma. Supe que era la esposa de uno de ellos, pero no cuál. Empecé a buscar en los círculos sociales donde ellos se movían, en los eventos de caridad a los que asistían sus esposas. No podía acercarme directamente, no aún. Necesitaba confirmar quién era y, lo más importante, necesitaba un plan para contactarla sin levantar sospechas. 3. Desvíos de fondos. El talón de Aquiles. Mi tiempo como fantasma me había revelado un sinfín de irregularidades financieras. Sabía que los trillizos, en su arrogancia, habían dejado un rastro de desvíos de fondos, cuentas en paraísos fiscales y manejos turbios. Necesitaba pruebas irrefutables. Desde mi posición como Carolina, empecé a buscar anomalías en los estados financieros, en los informes de proyectos y en las transacciones con empresas fantasmas. Mi meta era conectar esos hilos, encontrar el patrón, y así, tener la evidencia que los llevaría a la ruina legal. No era solo el dinero, era el arma perfecta para destruir su reputación intachable. 4. El caso perdido, y el serio, Pablo, el menor, era el caso perdido. El más volátil, el más descuidado. Teo, el mayor, era el más serio, el cerebro, el que rara vez dejaba cabos sueltos. Sabía que para desmantelarlos, tendría que explotar las debilidades de cada uno. Con Pablo, buscaría sus vicios, sus secretos más oscuros, las indiscreciones que pudieran ser usadas en su contra. Con Teo, tendría que ser más sutil. Él era el más peligroso, el que no perdonaría. Mi estrategia sería indirecta, socavando su autoridad y su imagen de hombre de familia, intachable. El reloj avanzaba sin piedad. Cada día que pasaba me acercaba más a la fecha de mi muerte, el punto culminante de su engaño. Mi plan era complejo, peligroso, pero cada paso era calculado. La venganza no sería dulce, sería justa y demoledora. Capítulo 3. Sombras en el camino. Mi infiltración como Carolina Herrera en la empresa de Marcos fue más fácil de lo que esperaba, un testimonio de su arrogancia y mi meticulosa preparación. Me contrataron como analista financiera senior, un puesto que me daba acceso a las tripas de sus operaciones. Los primeros meses fueron una danza delicada de observación, de memorizar nombres, de entender las dinámicas de poder entre los trillizos, que, aunque actuaban en conjunto, también tenían sus propias tensiones. Teo, el hermano mayor, era un halcón. Su mirada penetrante, fría y analítica, se posó en mí más de una vez. Sentí su escrutinio, una sensación incómoda que me helaba la sangre. Había algo en él que trascendía la simple desconfianza. Parecía reconocer una familiaridad que yo me esforzaba por ocultar. Un día, me llamó a su oficina. Carolina, dijo, su voz grave resonando en el elegante espacio. Eres nueva aquí, pero tu rendimiento ha sido excepcional. Demasiado excepcional, quizás. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no podía dudar. Señor Vélez, respondí con una sonrisa controlada. Vengo de una institución muy exigente. La excelencia es mi estándar. Él me observó fijamente, como si intentara leer mi alma. Ya veo, es solo que, me recuerdas a alguien que ya no está con nosotros. Su mención a mi antiguo yo fue un golpe directo, una advertencia tácita. Supe en ese momento que Teo no era un oponente cualquiera. Tenía una intuición peligrosa y, posiblemente, recuerdos más agudos de lo que yo había anticipado. Logré salir de la conversación sin levantar más sospechas, pero la advertencia quedó grabada en mi mente. Debía ser más cuidadosa, invisible, pero siempre un paso adelante. Mi búsqueda de la otra me llevó a una noche de caridad, organizada por la esposa de uno de los trillizos.
Allí la encontré, Sofía, una mujer hermosa, elegante, pero con una tristeza en los ojos que reconocí instantáneamente. Ella era la esposa de Pablo. Mi plan era contactarla sutilmente, sembrar la semilla de la duda. Sin embargo, en medio de la recepción, un incidente casi me descubre. Pablo, siempre imprudente, estaba bebiendo más de la cuenta. En un momento, me acorraló en un pasillo. Oye, tú, balbuceó, su aliento a alcohol. Eres la nueva, ¿verdad? Muy linda. Intentó tocarme el brazo. Lo esquivé con un movimiento fluido, una sonrisa tensa en mi rostro. Señor Vélez, con todo respeto, estoy trabajando, dije, mi voz lo suficientemente firme como para disuadirlo sin ofenderlo demasiado. La escena fue breve, pero una empleada del catering nos vio. Si el chismorreo llegaba a Teo o Marcos, podría ser mi fin. La imprudencia de Pablo no solo era un peligro para él, sino para mi fachada. Mi búsqueda de desvíos de fondos me llevó a un sistema de contabilidad secundario, un laberinto de empresas fachada y transacciones fantasma. Había encontrado la aguja en el pajar, una serie de pagos a una compañía offshore que no existía. Necesitaba extraer el archivo, pero hacerlo desde el sistema principal de la empresa era demasiado arriesgado. Una noche, mientras trabajaba, extra, en la oficina, un técnico de IT llegó para un mantenimiento no programado. Entré en pánico. Estaba en medio de la extracción de datos cruciales. Pensé en abortar la misión, pero sabía que esa oportunidad no se presentaría de nuevo. Fingí una emergencia, con un informe urgente que necesitaba enviar, pidiéndole que me diera unos minutos para terminar. Mientras él esperaba, fingí trabajar en el informe, pero mis dedos volaban sobre el teclado, completando la descarga del archivo. Él se quedó observando, y aunque logré mi objetivo, el riesgo fue palpable. Si el sistema dejara algún rastro de una actividad inusual, Teo lo encontraría. Los obstáculos eran constantes, las sombras se alargaban. Cada pequeño error podía significar el fin de mi venganza y mi vida. Pero cada vez que me enfrentaba a un revés, recordaba la cara de Sofía, la tristeza en sus ojos, y el eco de la risa falsa de los trillizos resonaba en mi memoria. No podía fallar. Capítulo 4. El espejo de la verdad. Mi objetivo con Sofía era claro, no culparla, no asustarla, sino hacerla ver la verdad por sí misma. Sabía que la manipulación había sido su arma contra mí, y ahora, yo usaría una forma más sutil de verdad para socavar la base de los trillizos. Mi encuentro inicial con ella en la gala de caridad me dio una idea de su soledad. Era una mujer que irradiaba una elegancia forzada, un velo que ocultaba una profunda melancolía. Decidí que un acercamiento directo sería demasiado arriesgado. Necesitaba una excusa, un puente. Recordé que Sofía era conocida por su amor por el arte y las causas benéficas. Usé mis habilidades de Carolina para investigar a las personas con las que se relacionaba. Pronto identifiqué a una mujer, Isabel, una coleccionista de arte menor pero influyente, que compartía intereses con Sofía y a la que yo podía acceder a través de mi nueva red de contactos corporativos. Organicé una pequeña exposición de arte para clientes selectos de la empresa, asegurándome de que Isabel fuera una de las invitadas de honor. Mi plan era simple, ser presentada a Sofía por Isabel, como una coincidencia afortunada. Funcionó. Sofía, querida, quiero presentarte a Carolina Herrera, dijo Isabel, con una sonrisa afectuosa. Carolina es la mente brillante detrás de la nueva estrategia financiera de los Vélez. Y tiene un gusto exquisito para el arte. Sofía me extendió la mano, su tacto frío. Mucho gusto, Carolina. Su mirada era distante, pero noté una ligera curiosidad. El gusto exquisito es suyo, Sofía, respondí con una sonrisa cálida y genuina. Admiro mucho su trabajo en la galería. Su curaduría es impecable. El cumplido sincero pareció ablandarla un poco. Intercambiamos unas pocas palabras sobre una pintura abstracta, y ahí, en ese pequeño y aparentemente inocuo momento, se sembró la primera semilla. A partir de ese encuentro, cultivé una amistad casual con Sofía. La invitaba a almuerzos de negocios discretos, a inauguraciones de exposiciones. Lentamente, la barrera entre nosotras empezó a disolverse. Hablaba de su matrimonio, de la distancia emocional de Pablo, de su extroversión, que a menudo la dejaba sintiéndose sola. A veces siento que vivo con un extraño, Carolina, me confesó una tarde, tomando un café. Pablo es volátil. Un día es el más encantador, al siguiente, no lo reconozco. Mi corazón se encogió. La ironía era cruel. Entiendo lo que dices, Sofía.
Las relaciones son complejas. A veces las personas tienen facetas que no muestran a todos. Lancé el anzuelo con cuidado. Quizás, es difícil conocer a alguien de verdad, ¿no crees? A veces, ni siquiera ellos mismos saben quiénes son. Sofía me miró, una chispa de reconocimiento en sus ojos. Sí, susurró. A veces siento que es como si fueran 2 o 3 personas diferentes. Ese fue el momento. Ella lo había notado. No sabía la verdad completa, pero la incoherencia en la personalidad de Pablo ya la atormentaba. Era mi oportunidad de inyectar la duda, sin revelar demasiado. Mi creciente cercanía con Sofía no pasó desapercibida. Un día, Marcos, con su sonrisa perfecta, me interceptó en el pasillo de la oficina. Veo que te has hecho muy amiga de mi cuñada, Carolina, dijo, su tono amigable pero con un filo apenas perceptible. Sofía es una mujer muy sensible. Espero que no la estés molestando con tus asuntos de trabajo. En absoluto, señor Vélez, respondí, manteniendo la calma. Simplemente hemos descubierto que tenemos gustos afines en el arte. Es bueno tener algo más que hablar que solo balances y proyecciones, ¿no cree? Marcos se limitó a sonreír, pero su mirada se detuvo un momento más de lo necesario en la mía. Entendí que la información ya había llegado a él y, sin duda, a Teo. Mi interacción con Sofía estaba bajo escrutinio. Si la confrontaba directamente con la verdad, la pondría en peligro y me expondría a mí misma. Necesitaba que ella misma, por su cuenta, descubriera las piezas del rompecabezas. Mi plan con Sofía ahora era más delicado. No podía entregarle las pruebas en bandeja de plata. Tenía que sembrar las dudas, guiarla hacia las inconsistencias, para que ella, por sí misma, empezara a atar cabos. Solo así la verdad sería suya, innegable e inquebrantable. Y solo así, ella podría ser una aliada poderosa en mi venganza. Capítulo 5. El titiritero invisible. La revelación de la ascendencia de Sofía cambió radicalmente mi estrategia. No era solo la esposa de Pablo, era la hija de don Armando Segovia, el magnate industrial cuyo imperio se entrelazaba con el de los Vélez. Esa conexión explicaba el nivel de tolerancia que los hermanos tenían con los desplantes de Pablo y el cuidado que Teo ponía en mantener la fachada. Sofía no era solo una víctima, era la llave a un poder inmenso, o, si mi plan fallaba, la detonadora de una catástrofe que me arrastraría a mí también. Mi papel dejó de ser el de una amiga comprensiva para convertirse en el de un titiritero invisible, moviendo los hilos para que Sofía descubriera la verdad, pero siempre creyendo que sus hallazgos eran propios. Sabía que los trillizos, en su arrogancia, no serían impecables. Algún error habrían cometido. Mi conocimiento de sus rutinas y sus personalidades me dio una idea. Marcos, el extrovertido, era aficionado a la fotografía con su teléfono, especialmente en eventos sociales. Pablo, el caso perdido, era descuidado con sus pertenencias cuando bebía. Durante una cena de negocios, a la que Sofía y yo asistimos como acompañantes, y donde Pablo, previsiblemente, bebió en exceso, vi mi oportunidad. Mientras Pablo estaba enfrascado en una conversación ruidosa y algo incoherente, accidentalmente, golpeé su vaso de vino, derramándolo sobre su pantalón. Entre disculpas y la necesidad de ir al baño, Pablo dejó su teléfono desatendido sobre la mesa. «Oh, por Dios, Pablo es tan descuidado», exclamé, fingiendo exasperación. «Sofía, deberías revisar su teléfono, asegurarte de que no se le haya olvidado en el taxi de vuelta a casa». Sofía, que ya mostraba signos de hartazgo con la conducta de su esposo, asintió, recogiendo el teléfono. Le di una mirada significativa. «No te preocupes, yo me encargo de distraer a los demás. Tómate tu tiempo». Mi intención era clara, darle la oportunidad de curiosear. Como fantasma, había visto a Marcos tomar fotos de sí mismo con Elena, y a Teo posar como Marcos en otras ocasiones. Había una galería de imágenes que, con las fechas correctas, revelaría la suplantación. Esperaba que Sofía, buscando algo mundano, se topara con algo que no debería ver. La oficina de Teo era un santuario de orden, pero incluso los cerebros más calculadores cometen errores cuando se sienten invulnerables. Teo tenía un asistente, un joven eficiente pero un poco presuntuoso, que se encargaba de su agenda. Creé un error en el sistema de mensajería interna, una alerta de software fantasma que hacía que la agenda de Teo apareciera duplicada en el sistema de su asistente. Luego, me acerqué a Sofía, fingiendo necesitar un documento. «Sofía, ¿has visto al asistente de Teo?», pregunté, con un tono de urgencia. «Necesito el informe trimestral y su agenda no coincide con la mía. Quizás tú, como parte de la familia, puedas echar un vistazo».
Sé que Teo a veces tiene reuniones privadas que no anota en la agenda principal. Le entregué una copia impresa de mi propia agenda, que por supuesto, contenía una sutil anomalía en una fecha clave, una reunión en la que Teo se había hecho pasar por Marcos con una mujer que no era Sofía. Mi esperanza era que Sofía, al intentar ayudar a Teo o simplemente por curiosidad, comparara las agendas y notara la discrepancia. No era una prueba irrefutable, pero era una grieta más en el muro de su matrimonio. El plan, sin embargo, no avanzaba sin turbulencias. Don Armando, el padre de Sofía, era un hombre de pocas palabras pero mucha influencia. Un día, recibí un mensaje en mi escritorio. Don Armando Segovia desea reunirse con usted. Mi corazón se heló. La reunión fue en su imponente oficina. Don Armando no anduvo con rodeos. Carolina, he oído de Sofía que usted se ha vuelto una buena amiga suya. También he oído de Teo que es usted una empleada valiosa. Hizo una pausa, su mirada penetrante como la de un halcón. Mi hija es sensible, y el negocio entre nuestras familias es delicado. Asegúrese de que sus amistades no interfieran con ninguna de esas cosas. Entendido, era una advertencia clara y directa. Si mis manipulaciones con Sofía se descubrían, no solo me enfrentaría a los trillizos, sino al poder implacable de don Armando. Estaba jugando con fuego, pero la imagen de mi antigua vida desmoronándose, y la de Sofía en el mismo camino, me impulsaban. No podía retroceder. Ahora, más que nunca, necesitaba que Sofía descubriera la verdad por sí misma, antes de que alguien más lo hiciera. Capítulo 6. La jaula de oro y el hilo roto. La advertencia de don Armando resonaba en mis oídos. Era un recordatorio brutal del poder que los Vélez, a través de Sofía, habían amarrado a su destino. Mi juego con Sofía debía ser impecable, o el magnate me aplastaría antes de que pudiera parpadear. Sin embargo, su intervención también confirmó algo. Sofía ya estaba notando las inconsistencias, y su padre lo sabía. Unas semanas después de la advertencia, recibí otra citación. Esta vez, la reunión no era en la oficina de don Armando, sino en la sala de juntas de los Vélez, y estaban presentes Teo, Marcos, Pablo y, por supuesto, Sofía, sentada en silencio, con la mirada perdida. La atmósfera era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Don Armando fue el primero en hablar, su voz grave y resonante. Caballeros, he sido informado de ciertas irregularidades en la gestión de mi hija, Sofía, con respecto a sus inversiones conjuntas en algunos proyectos de arte y filantropía. Ha habido duplicidades en las agendas, citas que no concuerdan con sus registros personales. Miró a Teo directamente. Mi hija me ha expresado su confusión. Teo, con su habitual aplomo, respondió, Don Armando, entiendo su preocupación. Los negocios son complejos. Seguramente ha habido alguna confusión administrativa. Podemos revisar todo con detalle. Pero don Armando no se dejó convencer. Su mirada se desvió hacia Marcos y luego a Pablo. La confusión de mi hija no es administrativa, Teodoro. Ella ha notado patrones inquietantes, patrones que sugieren que no siempre está claro quién es quién en esta familia. El aire se volvió eléctrico. Marcos se puso pálido, y Pablo, que solía ser insolente, se encogió en su asiento. Sofía, hasta ese momento inactiva, levantó la mirada y, dirigiéndose a su padre, dijo con voz temblorosa, Padre, he revisado los extractos bancarios de la fundación. Hay gastos en fechas donde Pablo estaba conmigo, pero también en otros lugares. Y las fotografías en su teléfono. Hay días en los que, no puedo distinguirlos. Mi corazón martilleó. Lo había visto. Las piezas se estaban uniendo para ella. En ese momento, Teo, con una frialdad escalofriante, intentó controlar la narrativa. Sofía, mi querida, sabes que Pablo es un poco despistado. Y Marcos y yo, bueno, nos parecemos mucho. Son solo confusiones, cariño. Pero Sofía no era la misma mujer que conocí al principio. Mis sutiles empujones, las dudas que sembré, habían florecido en una dolorosa certeza. No son confusiones, Teo, dijo, su voz ganando fuerza. Las fechas no mienten. Y las fotos. Hay una foto de Pablo en una discoteca con otra mujer, tomada la misma noche que supuestamente estaba de viaje de negocios conmigo. Pero en otra foto, tomada en un evento benéfico en la misma ciudad, Pablo aparece con un reloj diferente, y una mirada. Que no es de Pablo. Es la tuya, Marcos. El silencio fue ensordecedor. Marcos se levantó abruptamente, pero don Armando lo detuvo con un gesto imperioso. Así que la confusión no es de mi hija, sentenció don Armando, su voz baja pero cargada de autoridad.
La confusión la han creado ustedes. La máscara de los trillizos se resquebrajó. Marcos balbuceó excusas, Pablo se hundió aún más. Theo, por primera vez, parecía genuinamente perturbado. Sabía que habían sido descubiertos. Fue mi momento. Me levanté, mi presencia imponente a pesar de la tensión. Permítame, don Armando, dije, mi voz clara y profesional. La señora Sofía no está sola en sus apreciaciones. Como parte de mi auditoría interna, he descubierto patrones similares de suplantación de identidad que afectan no solo las relaciones personales, sino también las transacciones comerciales de esta empresa. No es una confusión, es una práctica sistemática. Presenté una tableta con un gráfico. Aquí pueden ver, con fechas y horarios, cómo se han intercambiado en reuniones clave con inversores, en negociaciones de contratos, e incluso en la firma de documentos. Las firmas varían sutilmente, los testimonios de los involucrados no coinciden. Es un fraude corporativo en toda regla, que involucra a 3 personas. El impacto fue devastador. Don Armando miró el gráfico, luego a sus futuros yernos, con una expresión de desprecio gélido. Así que mi hija no solo ha sido engañada personalmente, sino que su herencia y mis negocios han sido comprometidos por esta farsa. Se volvió hacia los trillizos, su voz como trueno. Han jugado con la confianza de mi familia. Y eso, caballeros, es algo que no perdonaré. La venganza de Elena había comenzado a desmantelar la jaula de oro de los trillizos. La verdad, dolorosa y cruda, había sido expuesta. Pero las consecuencias de este terremoto apenas empezaban. Capítulo 7. La semilla de la discordia y el regreso del pasado. La sala de juntas se había convertido en un campo de batalla. La revelación de Elena, respaldada por la furia contenida de don Armando y la desolación de Sofía, destrozó la fachada de los trillizos. La partida de don Armando, llevándose a Sofía con él, fue la señal para el inicio de su autodestrucción. Una vez a solas, la culpa, la rabia y el miedo hicieron estragos. Theo, esto es tu culpa, gritó Marcos, con la cara descompuesta. Siempre tus malditos planes, tu control. Nos arrastraste a esto. Theo, por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Su rostro inexpresivo por lo general, mostraba ahora una mezcla de asombro y una incipiente desesperación. ¿Mi culpa? ¿Acaso no disfrutaste el juego, Marcos? ¿No fuiste tú quien se encariñó demasiado con la chica? La mención de la chica, yo, Elena, fue una puñalada helada. La recordó. Pablo, en un rincón, balbuceaba. Yo solo quería encajar. Nunca quise herir a nadie. Pero ustedes me obligaron. Las acusaciones volaban de un lado a otro. La verdad, expuesta, era un veneno que los consumía. Theo, en un intento desesperado por recuperar el control, intentó minimizar el daño. Esto es un malentendido. Don Armando es un hombre razonable. Podemos arreglarlo. Pero el veneno ya estaba dentro. El remordimiento, una emoción que creían haber erradicado, empezó a corroer a Marcos. Recordó la risa de Elena, la inocencia en sus ojos. Él había sido el extrovertido, el que más tiempo había pasado conmigo. El peso de su traición, ahora expuesta, lo aplastaba. Mientras los Vélez se devoraban entre sí, una nueva pieza entró en juego. Elena, a través de sus discretas investigaciones, había estado buscando a la otra mujer engañada, la que había visto como fantasma. Y ahora, sus contactos le daban la noticia. Isabela, la esposa de Theo, regresaba al país. Isabela no era como Sofía. Había sido la primera en casarse con un Vélez, y venía de una familia de la vieja aristocracia, con conexiones que rivalizaban con las de don Armando. Su ausencia había sido un misterio, atribuida a problemas de salud o viajes de negocios, pero Elena sabía la verdad. Isabela había sido exiliada por Theo, por sospechar de la naturaleza de los trillizos. Mi plan con Isabela sería más directo, pero igual de peligroso. Ella no necesitaba que le sembraran dudas, necesitaba confirmación. Mi objetivo era contactarla discretamente, presentándole las pruebas de la duplicidad de Theo. Los desvíos de fondos, las agendas duplicadas, las fotografías. Le daría las herramientas para que ella misma desmantelara a su esposo, usando su propia ira y su propia red de contactos. Me aseguré de que la noticia del regreso de Isabela llegara a oídos de los trillizos. Su reacción fue predecible, pánico. Theo, especialmente, se puso a la defensiva. Isabela no era alguien a quien pudiera manipular fácilmente. Mi primera aproximación a Isabela fue a través de una de sus antiguas damas de compañía, una mujer leal que siempre había estado del lado de Isabela y que guardaba resentimiento hacia Theo.
Le di una pista discreta, un sobre anónimo con una foto de Theo y Marcos en una cita romántica con una mujer que no era Isabela, tomada el mismo día en que Theo supuestamente estaba fuera del país. Isabela, astuta y resentida, mordió el anzuelo. Su instinto le dijo que había algo más. No pasó mucho tiempo antes de que mi, Carolina, recibiera una invitación a un té privado, cortesía de Isabela. En ese encuentro, no revelé mi verdadera identidad, pero le entregué los hilos de la verdad. Señora Isabela, he sido testigo de irregularidades que podrían interesarle, dada su posición y la de su familia. Los hermanos Vélez no son quienes dicen ser. Le mostré las pruebas con frialdad y precisión. Los informes de auditoría, las anomalías en las agendas, las fechas que no cuadraban. El rostro de Isabela se endureció con cada revelación. El dolor en sus ojos se transformó en una furia fría. Siempre lo supe, murmuró. Algo no encajaba. La forma en que se miraban, los cambios en su humor. Pero nunca pensé, mi venganza estaba cobrando fuerza. Los trillizos se estaban desintegrando, Sofía y don Armando eran un frente poderoso, e Isabela, con su furia renovada, era una fuerza destructiva que yo podía dirigir. La caída de los Vélez no sería una simple derrota, sería un desmantelamiento total, orquestado por la mujer que creyeron haber destruido. Capítulo 8. La grieta en la armadura. La implosión de los trillizos, iniciada en la confrontación con don Armando, se aceleraba. La llegada de Isabela y su fría determinación actuaban como un catalizador, obligándolos a enfrentar la magnitud de sus engaños. Pero de los tres, Marcos era el más vulnerable. Su naturaleza extrovertida y su necesidad de aprobación lo hacían el eslabón más débil, el que Elena podía explotar con mayor facilidad. Después de la humillación con don Armando, Marcos se refugió en el alcohol. Su carisma, antes deslumbrante, se tornó en una patina de cinismo y desesperación. Elena, observándolo desde su posición como Carolina, notó cómo el brillo en sus ojos se apagaba, reemplazado por la sombra del remordimiento. Él había sido el que más tiempo pasó con Elena, el que tejió las fantasías más elaboradas. La culpa lo carcomía. Una noche, en un bar solitario, Marcos se emborrachó hasta perder el conocimiento. Elena lo siguió, asegurándose de que lo encontrara un conocido, que lo llevara a un lugar seguro, lejos de la vista de sus hermanos. Al día siguiente, con una resaca brutal, Marcos recibió un sobre anónimo. Dentro había una fotografía, una imagen de Elena y él, sonriendo, en uno de sus primeros paseos. En el reverso, una única palabra escrita a mano, ¿recuerdas? La imagen lo golpeó como un rayo. No era una amenaza, era una pregunta. Una que desató un torrente de recuerdos. La inocencia de Elena, su risa, la forma en que lo miraba. El cinismo de los trillizos se había apoderado de su vida, pero esa foto, ese simple recuerdo, perforó su corazón. Los errores de un alma atormentada, confesiones y deslices. El remordimiento de Marcos empezó a manifestarse en errores, pequeños al principio, pero cada vez más significativos. Marcos comenzó a beber en exceso en eventos sociales, bajando la guardia. Elena, siempre cerca, lo escuchaba soltar comentarios sobre lo mal que habían actuado, sobre el juego estúpido. En una ocasión, lo escuchó discutir furiosamente con Pablo, acusándolo de haber disfrutado demasiado al pretender ser yo. Estas conversaciones llegaban a oídos de otros, sembrando la semilla de la duda y dañando la reputación de los Vélez. Marcos, en un intento de expiar su culpa, empezó a hacer favores a viejos conocidos o empleados a los que los trillizos habían perjudicado. En un incidente particularmente revelador, dejó un archivo en una impresora pública, un documento con detalles de transacciones dudosas que Theo había intentado ocultar. Elena se aseguró de que el archivo llegara a las manos adecuadas, a un periodista de investigación que ella había estado cultivando discretamente. El error más grande de Marcos, sin embargo, fue volver a un antiguo hábito, escribir un diario. En sus páginas, volcó su alma atormentada, sus confesiones sobre el engaño a Elena, la participación de sus hermanos, y la culpa que lo consumía. Lo guardaba bajo llave, pero en su estado de embriaguez, a menudo dejaba la llave en lugares obvios. Elena, una vez más, accidentalmente, lo encontró. No lo tomó, en cambio, dejó pistas sutiles para Sofía, indicando la ubicación de un viejo libro de recuerdos que Pablo había mencionado una vez. Sabía que Sofía, ahora con sus sospechas confirmadas, no dudaría en buscarlo. El comportamiento errático de Marcos no pasó desapercibido para Theo. Él veía en Marcos un peligro para su imperio, una grieta que podía hacer colapsar todo.
Teo, frío y calculador, no tenía remordimientos, solo ira por la torpeza de su hermano. La confrontación entre ellos fue brutal. Teo acusó a Marcos de traición, de poner en riesgo todo lo que habían construido. Marcos, en su desesperación y culpa, finalmente explotó. Construimos sobre mentiras, Teo. Sobre la destrucción de una mujer inocente, y lo hiciste de nuevo con Isabela y Sofía. ¿No tienes corazón? Teo lo golpeó, el sonido resonando en la oficina. No te atrevas a usar ese tono conmigo. No sabes lo que es el sacrificio por esta familia. Lo que hicimos, lo hicimos para asegurar nuestro futuro. La pelea física era un símbolo de la desintegración interna. Los trillizos, antes una unidad invencible en su engaño, se estaban devorando entre sí. Elena observaba, una sonrisa amarga en sus labios. Su venganza no solo desmantelaba sus vidas, sino que los obligaba a enfrentarse a sus propias sombras, a la parte de ellos mismos que se negaban a ver. Y Marcos, en su caída, se había convertido en su involuntario aliado, exponiendo sus pecados al mundo. Capítulo 9. La implosión de los trillizos, orquestada por Elena, había preparado el terreno. Marcos, consumido por la culpa, era un peón que se movía erráticamente. Pablo, el caso perdido, se desmoronaba bajo la presión. Y Teo, el cerebro, se encontraba acorralado, intentando desesperadamente controlar una situación que se le escapaba de las manos. Ahora era el momento de las mujeres, las 3 Evas, como Elena las llamaba en su mente, para ejecutar la sentencia final. Armada con el diario de Marcos, que Sofía había encontrado guiada por las sutiles pistas de Elena, y el respaldo inquebrantable de don Armando, Sofía se convirtió en la fuerza motriz de la justicia corporativa. El diario, lleno de confesiones detalladas sobre los desvíos de fondos y la manipulación de contratos usando la suplantación de identidad, fue entregado a los abogados de don Armando. La auditoría, accidental, de Elena proporcionó el marco perfecto. Los cargos no eran solo por fraude, sino por un patrón sistémico de engaño que afectaba a accionistas, socios y el mismísimo mercado de valores. Sofía, empoderada por la verdad y la ira, tomó las riendas de la empresa de su padre y, con su guía, lanzó una ofensiva legal devastadora. No solo buscaba el divorcio de Pablo, sino la desvinculación total de los negocios de su padre con el conglomerado Vélez. La prensa, alimentada por las filtraciones estratégicas de Elena, a través del periodista que ella cultivó con la información de Marcos, comenzó a publicar titulares explosivos. La reputación de los Vélez, su activo más preciado, se hacía trizas públicamente. Pablo, al ver la magnitud del desastre que se avecinaba y enfrentando la ira de su suegro, fue el primero en ceder. En un intento patético de salvarse, intentó negociar con don Armando, ofreciendo pruebas contra Teo y Marcos a cambio de clemencia. Fue una traición que no salvó a Pablo, pero que proporcionó a Sofía y a don Armando más munición. Isabela, por su parte, no buscaba una batalla legal, sino un castigo social y personal. Su venganza era elegante, fría y pública. Con las pruebas proporcionadas por Elena sobre la doble vida de Teo, Isabela solicitó el divorcio en las condiciones más humillantes posibles para él. No solo exigió una parte sustancial de su fortuna, sino que expuso públicamente la infidelidad y la suplantación de identidad, no solo con Elena, sino con otras mujeres, mostrando pruebas irrefutables. Utilizó sus conexiones en la alta sociedad para asegurarse de que Teo y sus hermanos fueran ostracizados. Los eventos benéficos, las galas, los círculos exclusivos que antes los adoraban, ahora los rechazaban. La prensa del corazón, que antes idolatraba a los Vélez, ahora los destrozaba. Teo, el siempre controlado, empezó a mostrar signos de desesperación. El escrutinio público, el rechazo de su propia clase, la pérdida de su, casi perfecta, esposa, todo lo carcomía. Intentó culpar a Marcos, luego a Pablo, pero Isabela, con una serenidad pasmosa, se aseguró de que nadie dudara de la responsabilidad de Teo. Elena, como Carolina, se mantuvo en las sombras, dirigiendo la sinfonía de la destrucción. Ella fue el catalizador, el conector. Se aseguró de que las pruebas correctas llegaran a las manos adecuadas en el momento preciso. Filtró documentos, hizo llamadas anónimas a la policía por supuestos desvíos, que luego Sofía y don Armando confirmarían, e incluso plantó una historia de una joven, desaparecida, para que los detectives conectaran los puntos con su propia muerte simulada. Observó cómo la empresa de los Vélez se desmoronaba bajo el peso de las demandas, las investigaciones gubernamentales y la huida de inversores. Vio cómo la familia, antes unida en el engaño, se despedazaba en acusaciones y recriminaciones mutuas.
Teo, Marcos y Pablo, cada uno en su propio infierno personal, enfrentaban la bancarrota, el oprobio social y, en el caso de Teo y Marcos, la inminente investigación criminal por fraude y suplantación. Su venganza no era solo la destrucción de sus enemigos, sino la liberación. Liberación para Sofía, que encontró su voz y su fuerza. Liberación para Isabela, que recuperó su dignidad. Y, sobre todo, liberación para ella misma. Cuando los titulares anunciaron la detención de los hermanos Vélez por fraude masivo y la inminente liquidación de su imperio, Elena, como Carolina, borró sus huellas. Se despidió de Sofía con un abrazo silencioso, lleno de un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Intercambió una mirada de respeto con Isabela, una mujer que había encontrado su propia fuerza. Epílogo. Ecos del pasado, promesas del futuro. El eco de los barrotes al cerrarse se había desvanecido. Los titulares sensacionalistas eran ahora solo papel viejo en archivos. Los hermanos Vélez habían caído, su imperio desmantelado, su reputación hecha añicos, y sus vidas. Tras las rejas, mi plan se había ejecutado con una precisión que superó incluso mis propias expectativas. La jaula dorada convertida en celda fría. Un año después de la caída de los Vélez, recibí una inusual petición. Un permiso especial para visitar a los hermanos en prisión. No como Carolina Herrera, sino como Elena. Quería ver el resultado de mi venganza, no con crueldad, sino con la fría satisfacción de la justicia. La sala de visitas era un espacio lúgubre, dominado por el cristal que nos separaba. Los vi, no eran ya los hombres engreídos y seguros de sí mismos que me habían arrastrado a la miseria. Eran sombras de lo que fueron. Pablo, él estaba demacrado, con la mirada vacía. Me miró, y por un instante, un atisbo de reconocimiento y miedo cruzó su rostro. No dijo nada, solo bajó la vista, como si mi presencia fuera una condena más. Marcos, el que había encendido mi corazón y luego lo había roto, estaba pálido, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Cuando me vio, sus labios temblaron. Elena, susurró a través del intercomunicador, su voz quebrada. De verdad lo siento. Nunca quise, nunca imaginé el daño. Sus lágrimas rodaron por sus mejillas. El arrepentimiento era genuino, aunque tardío. Finalmente, Teo, el líder, el cerebro. Su mirada aún conservaba un rastro de su antigua frialdad, pero estaba velada por un cansancio abismal. Fuiste tú, dijo, su voz ronca. Siempre fuiste tú. No era una pregunta, sino una afirmación resignada. Debí haberlo sabido. Siempre fuiste más inteligente de lo que aparentabas. No había pedido de perdón, no había remordimiento, solo el reconocimiento de una derrota inevitable. Me miró, y por un instante, vi algo parecido al respeto en sus ojos. Él había entendido que el juego había sido jugado por una maestra. No les respondí, no había necesidad, mi presencia era suficiente, era la prueba viviente de su ruina, y mi silencio era mi sentencia. Me levanté y me marché, dejando atrás los ecos de sus vidas destrozadas. La libertad de Elena, un nuevo amanecer. Mi libertad no fue un estardalazo, sino una lenta y hermosa construcción. Después de la caída de los Vélez, me desprendí de la identidad de Carolina Herrera. Mi nombre real, Elena, ya no llevaba el peso del trauma, sino el de la fortaleza. Sofía y yo mantuvimos una amistad sólida, forjada en el fuego de la traición y la justicia. Ella, ahora una mujer formidable, dirigía sus propios negocios con una integridad inquebrantable, y su padre, don Armando, la veía con un orgullo renovado. Isabela, habiendo recuperado su fortuna y su dignidad, se convirtió en una filántropa respetada, una fuerza silenciosa para el bien en la alta sociedad. Mi propio camino me llevó a conocer a alguien nuevo. No un amor apasionado y arrollador, sino uno tranquilo, profundo y sincero. Un hombre llamado Mateo, un arquitecto con una sonrisa amable y unos ojos que veían el alma, no la fachada. Él no conocía mi pasado detallado, solo la esencia de una mujer fuerte que había superado grandes adversidades. Con él, aprendí a reconstruir la confianza, a reír sin reservas y a planear un futuro donde la felicidad no era una fachada, sino una realidad palpable. También reconecté con mi propia familia, a quienes había apartado en mi desesperación inicial y en mi posterior sed de venganza. Mis padres, al verme renacer, al verme feliz de verdad, volvieron a abrir sus brazos, llenos de un cariño incondicional que había extrañado profundamente. No les conté los detalles macabros de mi venganza, sino la historia de una mujer que había caído y se había levantado, más fuerte y sabia. Mirando hacia el futuro, ya no había sombras. Solo la luz de un nuevo comienzo.
Elena había regresado, pero no la Elena ingenua y vulnerable del pasado. Era una mujer forjada en el fuego, con un corazón cicatrizado pero fuerte, lista para vivir una vida plena, donde la venganza había dado paso a la paz, y el dolor a la promesa de un amor y una familia verdaderas.